Esto es el Morty más Morty. Entiendo a Morty Smith de Iris. Listo, vamos a ver qué tal. Hace un tiempo hice un video sobre el mejor Morty de Espérame, está muy todos, y en bajito. ese video me di cuenta que Morty malvado Espérame, Iris, que está very bajito. A ver cómo tal. no es muy diferente a Morty, nuestro Morty. Y Listo. quizá Morty tiene el potencial de convertirse en otro Morty malvado que hace Mira, había visto una teoría que básicamente decía que Morty, el Morty Smith de toda la vida, es un Morty, o sea, es otro Morty malvado o el Morty malvado del futuro. Algo así decía, del pasado, algo así decía la teoría. No sé cuál es el sentido de esa teoría, pero algo así era, básicamente. Esa es la teoría. todo lo posible para conseguir sus objetivos. En la serie, Morty se nos presenta como un puberto tímido, con un trastorno de masturbación crónico, un IQ menor a la media, Demonios, él tiene algún tipo de discapacidad o algo. ¿Es lo que querías que dijéramos? y Sí, de hecho al inicio de la serie Morty sí parecía tener algún tipo de discapacidad o ser bastante más tonto que el promedio. seguro y muchas otras cosas negativas, pero entra dentro del estereotipo de cualquier puberto al final de cuentas. Pero lo Sí, que diferencia a Morty respecto a todos los supongo. demás es que Morty tiene que lidiar con lo más cercano que existe a un dios. Rick Sánchez es un personaje fantástico que ha sometido a Morty a las peores torturas psicológicas y físicas, haciéndolo pasar por decepciones, fracturas de pies, asesinatos a otros Mortys, etcétera, etcétera y etcétera. Y en Técnicamente Morty se ha suicidado al menos 4 veces. Lo que es curioso porque normalmente la media de personas que lo hace solamente lo hace una vez. este video iremos analizando cómo un niño de 14 años no solo sobrevivió a un dios, sino que se convirtió en una persona con sus propios valores y principios, con habilidades para sobrevivir a cualquier adversidad. Pero a ver, estamos hablando del C-137 o del otro, que no sabemos cuál es el otro, pero del otro. Porque si estamos hablando del otro, podríamos decir básicamente que él no solamente convivió con un dios, sino que mató a uno. Que sí, técnicamente lo mató porque lo convirtió en un monstruo. No, un monstruo no. Lo convirtió en un esclavo robot sin voluntad, pero con conciencia, lo que me parece una tortura completamente, pero probablemente lo hizo con una intención similar a la de una tortura. Porque sí, al final y al cabo, Rick no es una buena persona con sus Mortis. Ricks no son una buena persona con sus Mortis en ninguno de los universos. El único universo donde podríamos decir que Morty realmente es tratado bien y ni siquiera lo tratan bien, simplemente lo tratan normal, es en el C-137 porque hay un Rick que es muchísimo menos Rick que el resto de Ricks. O en otras palabras, veremos cómo Morty pasó de tener una mentalidad débil y quebrantable como su padre a tener la mentalidad de un hombre. Así que, si quieres mirar otro video donde te digo lo mismo que absolutamente todos los demás creadores, pero con la diferencia de que lo hago yo, quédate en este video. Como dije, Morty arrancó la serie siendo un bodrio, y es que en serio, en cualquier aspecto Morty no era brillante, era un niño que tenía carencias en la escuela. Sus relaciones personales eran inexistentes, y ahora que lo pienso en la serie Morty jamás ha tenido un solo amigo, es loco pensarlo. Era Sí, tímido, es verdad, Morty inseguro, nunca ha tenido un amigo. caprichoso, pero no lo culpo. Casi la gran mayoría de adolescentes son así, y el ambiente en el que vivían no era digamos que el más óptimo, sobre todo teniendo un asco de padre como Jerry. Pero la vida para Morty y para todos cambió cuando su abuelo ausente, el ser vivo más inteligente del universo, llegó repentinamente una noche a su casa, subió, le exigió a Morty ir en una aventura con él por unas semillas, y sin darse cuenta, Estoy muy seguro de que en el transcurso cronológico de la historia había pasado muchísimo más tiempo desde que Rick llegó hasta que le pidió ir a esa aventura en el capítulo piloto. Creo que había pasado bastante más tiempo de eso. ese fue el comienzo del desarrollo y crecimiento de Morty Smith. Morty no es más que un simple niño, arrastrado a los delirios mentales de un psicópata que perdió lo que más amaba, provocándole problemas en la escuela, con malos hábitos, evitando tener éxitos académicos, e incluso el mismo Rick atenta contra la vida de los alumnos.
Rick, siendo el abuelo del año, arrastra a Morty a sus aventuras, privándolo de sus responsabilidades y poniéndolo en un gran peligro en otra dimensión. Personalmente siento que mientras estés con Dios, literalmente no hay peligro. Estás con el ser vivo más inteligente y poderoso de todo el universo y multiversos, al menos dentro de la curva central. O sea, ¿qué peligro puede haber en estos casos? Piensa por un momento en eso. En todo caso, Morty está conviviendo con la persona más inteligente del universo y puede aprender de esa misma persona. Eso personalmente me parece beneficioso. No va a morir porque a Rick no le sirve que él muera. Y no le va a servir nunca porque si se muere él, se queda sin casa, se queda sin garaje, se queda sin estudio, se queda sin todo. Y literalmente ya no le queda nada que hacer. Tendría que buscar otro Morty, pero como dijimos, este de acá se encariñó lo suficiente con su Morty como para no querer dejarlo. Este es un Rick diferente. Así que en todo caso, el hecho de que Morty esté con él lo vuelve el Morty más intocable y el ser vivo más seguro de la galaxia porque literalmente tiene la bendición de Dios. Desde el primer episodio se nos presenta la dinámica que tendrán en toda la serie. Un abuelo incapaz de aceptar sus errores y sentimientos, sometiendo a un vulnerable adolescente que solo desea sentirse querido y útil, creando un vínculo de dependencia emocional, donde no importa qué tan mal lo trate Rick, Morty siempre vuelve. Oh, esa fue una jugada sucia, pero en realidad también fue genial. Cielos, ¿de verdad están hechos para perdonar? Tan solo en el primer episodio Sí, Rick es hizo que que están Morty creados pasara para por lo eso, siguiente. de manera Le rompió artificial las y literal. piernas, lo obligó a meterse semillas del tamaño de un melón, Que vayas al baño con las semillas y las ocultes muy bien en tu trasero. generó un conflicto entre sus padres, lo hizo entrar en un accidente cerebrovascular inducido Ok. por la semilla. Y lo triste es que nada de esto mejora con el pasar de las temporadas. Perdón. Morty es simplemente la mascota de Rick y se mantendrá así durante los próximos episodios. Sí y no. Conforme van pasando los episodios, Morty tiene más individualismo. Deja de ser una mascota para convertirse en un compañero que se vuelve útil, como Summer. Básicamente, durante toda la serie, Morty va evolucionando su personalidad y va dejando de ser un simple esclavo de los deseos del abuelo para convertirse en un individuo propio, con una inteligencia, poder y capacidad equiparables a los de al menos alguien superior a la media. En plan, llegó un punto donde literalmente Morty por su cuenta, sin ayuda necesariamente, bueno, con ayuda muy indirecta de Rick, con solamente unas herramientas, rompió o destruyó un ejército entero él solo, solamente porque quería estar con Jessica. Piensa que eso que él hizo ahí, perfectamente es algo que cualquiera que lo hubiera intentado hubiera fracasado miserablemente. Que sí, que tenías el cristal, pero el cristal solamente te dice cómo vas a morir, no te dice exactamente el cómo evitar morir de esa forma. Pero bueno, esa es la opinión personal mía. Honestamente no considero que Morty sea una mascota de Rick en ningún aspecto para este punto de la serie. Para al inicio sí, pero del punto de la serie, de la temporada 4 en adelante, va cambiando la cosa, creo. El final de este episodio es Rick saliéndose con la suya, haciendo que su nieto asista a sus locas aventuras. En el resto de los episodios de la primera temporada, solo es Rick forzando a su nieto a seguirlo para cumplir ciertos objetivos personales, como en el episodio 2, donde Rick se mete a los sueños del maestro de Morty, simplemente porque esta era una manera más rápida de conseguir quitarse el problema de que Rick tenía en el episodio pasado. En este episodio, Rick no solo fuerza a que las cosas se hagan de una manera incorrecta, sino que expone a su nieto a situaciones traumantes y digamos que extrañas, con temas Sí, como el estaban muy incesto o extrañas. la exposición de una hipersexualización de personas o animales o cosas, sin O mencionar cosas. claramente la propia muerte que estaba por ahí. Llegamos al episodio 3, y lo mismo de siempre, Rick intentando algo, pidiéndole a Morty ayuda y exponiéndolo a una posible muerte y a un trauma amoroso. En el episodio 5 nos deja uno de los peores momentos que ha podido vivir Morty. Sí, el episodio 5 fue cuanto menos innecesario. Fue algo bastante feo para vivir siendo literalmente un adolescente. Y al final se demostró que aunque no fue culpa de Rick, a Rick realmente le importó y le afectó esto. Lo que fue un indicio de que Rick realmente siente algo de empatía por las pobres ocurrencias o vivencias de Morty. Básicamente porque, bueno, al final se sintió mal.
y terminó haciendo lo que cualquier persona con el poder de Rick haría: explotar en 200.000 pedazos a la persona que intentó hacerle daño a Morty. ¿Y qué pasó? Ah, listo. En este episodio donde Morty reta a Rick, ¡La gallina! Oh, Morty, esta vez sí me provocaste. Morty dice que él podría tener una aventura tan entretenida como las que proponía Rick, pero la diferencia es este sujeto, quien de una manera sutil se le acerca a Morty, le saca plática y comienza a tener contacto físico, y de un momento a otro Morty está cerca de ser abusado sexualmente. Aunque en este episodio Rick demostró que tenía el mínimo afecto y aprecio por Morty, acabando con la bacteria que quería hacerle daño a Morty. Es lo que acaba de decir, literalmente lo hizo explotar. Al final nos dan un mensaje bastante triste, porque las fotos que él tenía, que todo el mundo sabe de qué tipo de fotos estamos hablando, eran, o sea, en vez de pasarlas al pueblo, se decidió guardar el secreto por el bien común, según ellos, lo que está bastante mal. Mi salud mental está muy huevi guabo. La de Rick también, y la de Morty está peor. Pero sí, aquí nadie está mentalmente sano, excepto Mandarina. Las mandarinas somos muy sanas, porque no tenemos cerebro. Pero sí, en lo que estaba. Se me olvidó en qué estaba. Continuemos. Y llegamos al episodio más importante en la serie para Morty, pues en este episodio pasó de ser un niño torpe, inocente y hasta cierto punto estúpido, a convertirse de a poco en una versión más madura, independiente y extremadamente inteligente. Como te Claro. decía, considero este episodio como lo más importante para el personaje, pues este episodio donde Morty tiene ese punto de inflexión que tiene toda persona cuando le sucede algo que lo hace cambiar. En el episodio 6 de esta fantástica serie, Morty, siendo el adolescente urgido y necesitado del afecto femenino, le pide a Rick una sustancia química para hacer que su amada Jessica caiga rendida a sus pies. Cuando Rick le hace la sustancia, Morty se emociona porque al fin una mujer se fijaría en él, pero para su mala suerte, todo esto se sale de control, haciendo que absolutamente todas las personas se enamoraran perdidamente de Morty. ¿Están de acuerdo en que nada de esto hubiera pasado si Morty se hubiera dejado de tonar? Mentira. Pues por alguna extraña razón, esta sustancia se mezcla con el virus, provocando que sea una pandemia Se mezcla con la superagresiva. gripe, sí. Rick llega por Morty, ayudándolo a escapar de la fiesta, dejando atrás a todas esas personas que querían tener algo con él. Estando por los cielos, Rick cree tener un antídoto, pero en lugar de arreglar todo, empeora aún más las cosas, haciendo que todos los seres humanos se conviertan en mantis religiosas, llevando a la humanidad a un caos absoluto. Rick, confiado en que esta vez arreglaría todo, hizo una mezcla con 5 animales distintos, esparciendo el supuesto antídoto por toda la ciudad. A Rick, algo que se ha notado mucho en la serie es que al menos al C-137 la química se le da para el orto. Se le da muy mal la química a Rick. Pero para sorpresa de absolutamente nadie, esto fracasó y convirtió a todos los seres humanos en Cronenbergs, llevando a esta línea de tiempo a ser lo que conocemos hasta hoy en la serie como la línea Cronenberg. Rick, viéndose superado y manchando la reputación que tenía como el ser humano más inteligente que haya existido, se va a otra realidad junto a Morty, una realidad donde sí pudo encontrar la solución, pero con la pequeña diferencia de que tendría que matar a sus versiones de esta línea para recuperar No, él no la las vida mató. que hasta ahora Él técnicamente no mató a nadie. Esas versiones estaban destinadas a morir por la máquina que Rick estaba haciendo al inicio. O sea que si todo hubiera salido como debió, el final de Rick y Morty hubiera llevaban. sido este. Y digo y pienso que este episodio es Sí. de lejos el episodio más importante para Morty, porque en este episodio perdió a su madre, a su padre, a su hermana. Y se volvió consciente, autoconsciente de lo insignificante que llega a ser al final en el universo, lo que le da cierta cantidad de, por decirlo de algún modo, poder sobre poder sobre el resto de humanos que no son conscientes ni del multiverso ni de la magnitud de este. Y también con Rick. Y también de la magnitud del poder que tiene Rick como tal. A su amada Jessica. Morty en este episodio lo perdió todo. Y aunque si bien estaba en una realidad exactamente igual a la que había dejado, simplemente no se sentía bien, no se sentía parte de esta nueva vida ni tenía el mismo amor por las personas que se suponía debía amar.
En otras palabras, en este episodio Morty entendió lo que significaba ser el compañero de Rick, entendió lo que significa estar al lado de un ser que puede crear y destruir realidades en cuestión de segundos, ya sea por capricho o por necesidad, y que más allá de desafiarlo o alejarse de él, simplemente no podía, porque de alguna u otra manera Morty estaba destinado a tener un vínculo con Rick, y sin importar que hiciera Morty, jamás podrá alejarse de Rick de ninguna manera. También tenemos que tener en cuenta que el vínculo de Morty con Rick es meramente artificial. Es una creación hecha justamente para que los Ricks tengan cómo ocultarse, aprovechando el hecho de que Morty en las líneas normales es extremadamente estúpido y no es capaz de pensar bien, lo que significa, o sea, básicamente todos los Mortys son discapacitados hasta cierto punto, excepto el que nosotros vemos todo el tiempo y el Morty malvado, el Evil Morty, que no sabemos de qué dimensión es. Pero sí, el C-137 y el Morty malvado son los únicos Mortys que realmente son inteligentes. El resto son tan tontos que literalmente funcionan como una contrarresta. O sea, es como contrarresta el coeficiente intelectual, las ondas que provoca el coeficiente intelectual elevado de Rick. O sea, el cerebro de Rick es tan amplio, tan vasto y tiene tanto conocimiento que literalmente genera ondas para, o sea, que le permiten a otros seres vivos localizarlo. Bueno, Morty es tan tonto, tan estúpido en todos los universos, excepto en esos dos, que lo iguala de manera negativa. Lo que significa que más menos es igual a pumba, se cancelan, ya está. Así que básicamente por eso es que los Mortys están destinados de manera artificial a siempre estar con un Rick. Y está atado a nosotros eternamente a través de su debilidad y nuestro perdón. Y algo que me gustaría mencionar antes de seguir es que Morty jamás tuvo una figura paterna de verdad en toda su vida, pues el padre que le tocó, digamos que no era ni el más masculino ni mucho menos el mejor. Por eso, quizás se hizo tan dependiente de Rick, pues más allá de ser la única figura de autoridad real que tenía Morty, era en muchas ocasiones quien le enseñaba a Morty cosas de la vida, y esto se retrata perfectamente en el episodio ese donde Morty va a Plutón junto a Jerry. Y llegamos al episodio 10. Mira, a mí me gustaría decir que Jerry no es un mal personaje, sino que es el más humano. Me gusta dar ese argumento a veces, pero siento realmente que en la vida real Jerry sería una persona muy tonta. Es una persona probablemente también con la misma discapacidad que tienen la mayoría de Mortys. Es una persona que no se sabe bien su pasado, pero por lo que ha contado es una persona traumada hay un no es muy inteligente, nunca lo ha sido y de hecho no tiene nada en especial. El único universo donde no estuvo con Beth se volvió un actor y tampoco fue un actor muy bueno, o bueno, algo así. Fue exitoso en el mundo de la actuación, pero se volvió una persona adicta y muy, pues, sin propósito en la vida. Y ya. Uno de los mejores y más divertidos episodios, donde Morty descubre a la mala quién realmente es él. Es simplemente una copia de los miles de Mortys que existen, y más allá de ser el acompañante emocional de Rick, su fiel ayudante, podríamos decirle, era simplemente su mascota, que utilizaba para cubrir las ondas que lo hacían vulnerable Es lo ante que los les habían equipos de dicho. rastreo. Y ya, nada más. Pero bueno, recuerden, de hecho, en este capítulo, en este mismo capítulo que estamos viendo ahora, podemos ver como incluso entre los otros Mortys, él destacaba. Porque a él, en este capítulo, literalmente lo llamaron el Gran Morty. Era, o sea, los Mortys que estaban ahí encerrados habían profetizado una llegada de un Morty que iba a ser más Morty que el resto de Mortys y que los iba a sacar de ahí a pura fuerza de voluntad. Y aparentemente ese Morty profetizado por otros Mortys, que no tiene tanta validez porque lo hicieron otros Mortys, pero, pero ese Morty profetizado por otros Mortys se convirtió en el que, o sea, es justamente el que estamos siguiendo, el C-137. No tenían un propósito extra. Bueno, quizá torturarlos y divertirse con ellos, pero creo que es muy grotesco decirlo. No, es la realidad. ¿Sabían? Les voy a dar un dato curioso porque a mí me gusta mucho esta serie, así que tengo varios datos curiosos que darles. ¿Sabían que en realidad el único C-137 es Morty? Actualmente en la familia Smith que vemos en la serie de las temporadas actuales, el único C-137 real es Morty. Porque la familia real de él está en el mundo Cronenberg, no queda ninguno vivo.
Y Rick no es un no es el Rick 137, es de otro universo. El 137 es el Rick Prime. Y ya eso es todo. En este punto, Morty ya tenía una idea de quién era realmente, y si lo miramos desde un punto de vista objetivo y neutro, Morty tenía todo en contra y nada a favor. Tenía que lidiar con la persona más poderosa, inteligente y emocionalmente rota que existe, mientras tiene que lidiar con problemas de pubertad, un padre que prefiere esconderse antes que confrontar las cosas que le arroja la vida, una madre ausente que no lo quiere tanto como él cree y con Summer. Y no solo eso, sino que Rick lo avienta a un abismo de crudeza, donde de una manera violenta y agresiva le dice que el único propósito que tienen todos los Mortys que existen es ser simplemente los ayudantes de Rick. Si me lo preguntan, un contexto bastante complicado para un niño de 14 años, y por eso me gusta tanto Morty, porque no se achicó ante el contexto que le tocó, y en lugar de quejarse y de llorar como su padre, entendió lo que tenía que hacer para sobrevivir y sobresalir ante Rick. Y lo terminó haciendo. Literalmente se convirtió en un Morty muchísimo más fuerte que el resto de Mortys. Y ya, en varias ocasiones literalmente le dijeron a Rick que controle a su Morty porque era demasiado. Y bueno, aunque eso ha pasado también con otros Mortys, creo, pero sí, eso son otras cosas. Avanzando en los episodios llegamos a la temporada 2, donde el desarrollo de Morty llega a un nuevo nivel, pues en esta temporada se nos muestra en qué persona se está convirtiendo Morty, pues teniendo un dios al lado, es tentador caer ante su mentalidad, sus valores y virtudes. El episodio de los parásitos de las alucinaciones es otra muestra del potencial de Morty. Este episodio me gusta mucho porque literalmente en un punto él logró racionalizar y entender un concepto que ni siquiera Rick había entendido. Y Rick ya había convivido y visto cómo operaban estos parásitos. Simplemente nunca lo había visto. Así que, o sea, simplemente nunca lo había descubierto. Pero Morty en un solo capítulo descubrió el cómo es que funcionan y operan los parásitos para poder mejorarlo, o sea, para poder identificarlos y matarlos. Donde de una manera astuta descubre la clave para acabar esta plaga, siendo incluso más útil que Rick. Otro episodio importante es ese episodio donde Rick crea un universo en miniatura solo para hacer la batería de su auto, y más allá de criticar el hecho de que Rick creó un universo únicamente para hacer su batería, Morty entiende que eso está mal y que el egoísmo de Rick no lo llevará a ningún lado, abandonándolo y sobreviviendo por su cuenta. Pero todas las aventuras que han llegado hasta ahora no llegan. Además de sobrevivir por su cuenta, llegó un punto donde, exacto esto, con un grupo de caníbales, básicamente puso a trabajar juntos en contra de su voluntad a los dos científicos más inteligentes de sus respectivos universos. Y sobreviviendo por su cuenta. Pero todas las aventuras que han llegado hasta ahora no llegaron sin generar repercusiones. Digamos que Morty, si bien tenía una mentalidad y sus valores propios, era muy difícil mantenerse en esa línea todo el tiempo, y de una u otra manera se le pegaría algo de Rick. En el episodio de la purga, es el primer episodio de Morty donde tiene una conducta muy similar a la que tendría Rick. Morty cede ante el odio y el coraje sobre una persona habitante de un faro, acabando con su vida y siendo este el momento donde Morty comienza a sentirse complacido con la sensación de poder. La temporada 2 fue un momento importante para Morty, pues más allá de descubrir quién es él, nos adentramos al potencial que puede llegar a alcanzar Morty. Podemos ver sus virtudes, la mentalidad que trae y los valores que pretende tener, siendo esta una de las temporadas donde más crece Morty en todos los sentidos posibles. Pero llegamos acá a la tercera temporada, donde él se enfrenta a un enemigo peor que Rick Sánchez y al matrimonio de sus padres. Se enfrenta más al matrimonio que a un enemigo peor, porque técnicamente no hay ningún enemigo peor que Rick. Que puede ser es simple, buscar la aprobación de Rick y soportar lo peor de sus padres mientras están separados. En esta temporada Rick se aleja, deja la familia y en un momento importante para todos, Morty se intenta hacer cargo de la situación. En este episodio además podemos ver cómo se las arregla para sobrevivir a cualquier cosa junto a su hermana. Bastante bien para ser un niño que en la primera temporada lloraba por no poder hablarle a Jessica. Otro episodio que vale Bastante bien para que en la primera temporada literalmente haya matado a todo su universo por un capricho.
Esta idea que tengo es el episodio de los Vindicadores, donde se ve que Morty desea muchísimo que el amor de su abuelo sea genuino hacia él. A veces me pregunto si realmente Morty llevará la conciencia, o sea, una carga de conciencia de haber matado a su madre, vaya, el padre no, él nunca le ha tenido mucho cariño, a Summer, a la hermana, y al amor y a su enamorada, solamente porque quería que la enamorada le hiciera caso, básicamente en contra de su voluntad. Nunca volvieron a tocar ese tema de la culpa de Morty, porque realmente, no entiendo por qué realmente, pero lo dejaron hasta ahí y se siente como algo inconcluso, porque al final y al cabo, imagínate que por accidente o por una decisión mala terminas matando a todo tu universo. Todo el mundo normal se sentiría culpable, o lo pensaría demasiado. A él, o mínimamente que exista, pero es brutalmente decepcionado después de esto. Me refiero, es un tonto, esa es su demografía. Pero tú eres diferente, Noob Noob. ¡Maldito desgraciado! Otro episodio importante es el episodio de la toxicidad, donde se nos muestran las peores y mejores cualidades de Morty, pero todos ya te los he dicho a lo largo del video, así que no importa si hablamos tanto del episodio. Otro episodio importante. Pero en este episodio sí teníamos para hablar, teníamos material. En este episodio se nos muestra el cómo es que realmente Rick sí siente apego por Morty. Sí lo tiene ahí, lo ve como algo negativo porque es un Rick, pero él realmente está dispuesto a sacrificar su propia vida para que Morty sobreviva. Y luego también tenemos el cómo Morty puede conseguir un montón de cosas si simplemente deja el lado negativo de él por un lado. O sea, están esos factores que son importantes de hablar porque ese episodio es completo desarrollo. No es un desarrollo porque al final vuelve a la normalidad, pero es una muestra de lo que es de verdad Morty sin todo lo que tiene que ver con Rick. Es el de los recuerdos, donde se dicen todas esas cosas que Rick hace sufrir a Morty, y es importante entenderlas y verlas porque nos hace ver qué es lo que ha sufrido Morty hasta llegar aquí. Y llegamos al último episodio de la temporada, donde a Morty se le ve mucho más confiado, tanto que jode con el presidente de los Estados Unidos como si fuera cualquier persona. Ya toma decisiones importantes por sí solo, cuestiona todas las cosas que hace Rick y ya como que medio se las arregla para sobrevivir él solo. Hasta este momento, Morty está más que adaptado a la vida que le tocó, y para ello solo tuvo que tolerar toda la tortura y miseria psicológica que lo ha hecho vivir su abuelo. Técnicamente así aprendió Rick también. La forma en la que él descubrió la pistola de portales fue perdiendo permanentemente a la persona que más le importaba en todo el universo, en todo el multiverso, y después de buscarle y ver que no existía, cayó en una espiral de desesperación y depresión que lo llevó a volverse un dios, básicamente, con tal de encontrar a quien hizo eso y matarlo. Aunque Morty no tuvo que pasar ni por la mitad de esas cosas la mejor versión de él mismo. Y llegamos para por fin a la volverse temporada 4, parecido. donde las cualidades positivas de Morty se convirtieron en un punto débil para su personalidad, pues todo aquello que aprendió sobre lo bueno y lo malo se omiten, y tenemos una versión más Rick de Morty, y desde el episodio 1 se nos muestra esto. Donde Morty, sabiendo que su abuelo está muerto y que lo puede regresar cuando él quiera, se da cuenta que tiene el control absoluto sobre las cosas de su abuelo, y lo más importante, tiene un cristal que lo guía a la vida que más desea tener, convirtiéndolo en un sanguinario y cruel, guiado únicamente por sus deseos y haciendo absolutamente todo para conseguirlos, sin importar si tenía que acabar con seres humanos. ¿Eso no le recuerda a alguien? Simplemente digo. Y llega De tal, o sea, es que literalmente es eso. Te diría de tal palo tal astilla, pero en este caso es el abuelo, así que técnicamente tendría que ser de tal árbol tal astilla. Llegamos al mejor episodio de la temporada, donde Morty aprende a la mala que absolutamente todas las cosas que haga tendrán consecuencias, ya sean positivas o negativas. En este episodio, Morty tiene la brillante idea de retar a Rick, y sabemos que si esto pasa, nada bueno puede salir. Rick le da un aparato que rebobina el tiempo, una especie de viaje en el tiempo, pero sin ser viaje en el tiempo, porque como sabemos no se puede romper la segunda ley de la termodinámica. El punto es que Morty obtiene este aparato. Bueno, no podemos romper la segunda ley de la termodinámica siendo personas en 3 dimensiones. Técnicamente son nuestras leyes físicas. Una persona, bueno, en todo caso, en estos casos, un ser ficticio de una dimensión superior técnicamente debería tener la capacidad de tener
o sea, debería tener la capacidad de poder conseguir sus propias leyes físicas. Aunque, bueno, eso es otro tema más relacionado a la propia física que a nada. O sea, básicamente el hecho de que nosotros no podamos romper la segunda ley de la termodinámica, ni el resto de leyes de la termodinámica, no implica que no sea posible para un ser superior, evidentemente. Va por la vida corrigiendo los errores que comete y haciendo cosas en circunstancias que normalmente no haría. Se enamora y vive un rescate, pero el boludazo de su padre lo arruina todo. Y fue ahí cuando Morty de una manera tardía aprende que jugar con el tiempo, con las posibilidades y con los universos múltiples no era tan catastrófico y horripilante como jugar con Rick, revelándole cuál era la razón o cómo funcionaba ese aparato, arruinando y acabando la vida de muchos Mortys simplemente porque él quería cumplir deseos fugaces. Y llegando a este punto, Morty se está volviendo una versión más joven de lo que era su abuelo, y si bien estaba lejos de mantener el mismo nivel de crueldad y maldad, Morty ciertamente estaba dándole por un camino incorrecto, y más tarde o más temprano esto le costaría caro. Y No llegamos a recuerdo en ese qué punto le punto de la costó serie caro. donde absolutamente todos concuerdan en que decayó un poco, por lo que no le daré tanta importancia, simplemente porque hay tramas tan increíblemente asquerosas Ah, que ni sí, hay siquiera tramas vale muy la pena malas en esto. mencionarlas porque no hay un desarrollo de personaje. Aunque ciertamente hubo momentos donde Morty se convirtió en un hombre en estas temporadas, librando batallas por sí solo contra hombres y ejércitos, saliendo ileso de absolutamente todo, pero manteniéndolo el mismo. Ileso, definamos ileso. En la primera técnicamente estuvo muy cerca de morir por culpa de todas esas cosas. Y bueno, al final la única razón de por qué sobrevivió era porque estaba Rick. Ahora, el problema no es ese. Él realmente logró muchísimo y destruyó una civilización entera por su cuenta, como lo haría su abuelo. Pero la cosa es que, bueno, este, este, aún con todo eso, estaba lejos de alcanzar el 100% de su potencial. No sé si este es la temporada donde pasa lo de Planetina, que siento que es ahí donde sale el potencial más destructivo de Morty, pero hasta este punto no se consideraba o no se considera, o yo no considero que Morty realmente haya tenido tanto. Mismas costumbres comunes de un adolescente compulsivo, como por ejemplo en el episodio 1, donde desata una guerra entre dimensiones, desarrollando y destruyendo una sociedad por sí solo. En el episodio de Planetina, Exacto. donde hace Ah, mira, si es absolutamente este, si es todo este. para estar junto a ella, incluso desafiando a su madre, destruyendo a jeques árabes, y no solo destruyéndolos, sino que asesinándolos. Y llegamos al final de la temporada, donde creo que Morty comprende al fin las razones del por qué su abuelo era una figura de autoridad tan despiadada, pues en un flashback explora absolutamente todos los recuerdos negativos y entiende al fin que quizá no necesita la aprobación de una persona como su abuelo, y que está muy lejos de ser la bestia sin sentimientos que se nos ha dicho que es a lo largo de la serie, culminando su desarrollo en el mejor episodio de la última temporada, Sí. en el episodio Fear No More. Culmina el desarrollo del segundo mejor personaje de Rick y Morty y le da un cierre perfecto a lo que es Morty. Para mí, Morty no es el segundo mejor personaje de Rick y Morty, sino el mejor personaje de Rick y Morty. Está Morty malvado y este Morty compartiendo el podio. Después le sigue el Rick Prime y después el C-137. Morty hasta este punto de la serie. En este episodio exploramos el miedo más profundo hasta ahora, y como te he venido diciendo, la aprobación es un tema importante para Morty, y al ver que alguien se está ganando a su abuelo, amenaza con todo lo que ha tenido que tolerar para sentir que es parte fundamental de la vida de Rick. Este episodio es exquisito en todos los sentidos posibles, y si no lo has visto, corre a mirarlo para que entiendas por qué te estoy diciendo esto. Sí, sí es Y muy bueno. creo que este episodio es el segundo punto de inflexión para Morty, pues más allá de perder todos esos sentimientos que aún tiene, comprende al fin que no debe idealizar la aprobación de su abuelo, y que él sería mucho mejor siendo él mismo, sin tener que buscar de una manera compulsiva su aprobación ni la de ninguna otra persona, superando así el miedo a sentir que necesita de alguien. Y si la serie terminase ahora mismo, el cierre de Morty, como ya dije, sería precioso. Morty es un personaje que comenzó siendo un adolescente común y corriente, con problemas que no iban más allá de masturbaciones, encontrar mujeres, problemas en la escuela y problemas con sus padres.
Pero la vida le tenía una sorpresa cuando su abuelo cayó del cielo en una nave, haciendo que su vida dé un giro total y llevándolo a lugares increíblemente extremistas donde desafiaron su convicción y lo que él creía de la vida. Siendo completamente sinceros, Morty no hubiera sido nada en la vida si no hubiera llegado Rick. Porque realmente, fuera de todo lo que ha pasado, él por su cuenta no hubiera alcanzado ese nivel de inteligencia. Claro, él lo alcanzó, lo que tiene un mérito increíble. Pero realmente necesitó o era necesario para ser un Morty útil, por decirlo de algún modo, no sé, el que alguien lo hubiera empujado a hacer lo que es actualmente en la temporada actual. ¿Y cómo terminó todo esto? Con un Morty que se enseñó a valerse por sí mismo, que aprendió que la aprobación de los demás no es necesaria para vivir y que más allá de cuestionar o intentar cambiar a su abuelo, lo mejor era aceptarlo y vivir con ello, intentando hacer de su contexto lo mejor posible. Aunque ciertamente Morty tuvo momentos donde se sentía que podía ser igual de malvado y patético que su abuelo, podríamos decir que hasta cierto punto estuvo a ser un poco más engreído de convertirse en otro Morty malvado, pero los buenos valores ganaron e hicieron de este Morty, en mi opinión, el segundo mejor personaje de todo Rick y Morty. ¿Cuál será el primer Si el video te gustó. personaje, el primer mejor personaje de Rick y Morty para él? Y realmente, ¿bajo qué términos se valora eso? Honestamente, a mí me parece que es el mejor personaje de Rick y Morty, porque a pesar de ver el vacío a los ojos, que el vacío le devolviera la mirada, que viera cómo Dios no le importaba el universo y lo usaba de juguete, o sea, de como Rick básicamente hacía lo que quería, no terminó sucumbiendo a eso, a pesar de que estuvo cerca de hacerlo. Terminó rectificando en cada una de las ocasiones y aprendiendo algo nuevo, incluso muchas veces superando de manera sorprendente la capacidad analítica de la que tenía Rick, que literalmente es un ser vivo con un IQ de 5000, lo que es creo que el más alto en todas las series animadas. Y evidentemente en la vida real. La vida real tiene, creo que el máximo es un 312, no lo recuerdo. Pero algo ahí. Básicamente el tema de Rick y Morty, me parece que Rick no, que Morty es el mejor personaje por lo mismo. Pasó por todo esto y al final sobrevivió. Al final no, o sea, sobrevivió y se mantuvo. Siguió adelante y logró todo lo que todo lo que pudo lograr, lo logró. Incluso después de haber desafiado a Dios, ganó, entre comillas, o de cierto modo, y más de una vez. Pero bueno, esto fue el Morty más Morty. Si les gustó, pues denle un like, vayan a apoyar la historia original, el video original, que está muy bien hecho, está muy bien logrado y personalmente me encantó. Aeris, recuerda que si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, puedes escribirme y yo lo borro al toque. Y poco más, gente. Ya está. Adeu.